estamos, ¿cómo podemos decir? En el monte, alrededor del el que enseña a los discípulos. Y este maestro conoce el corazón del hombre. Y conoce Cristo que en el corazón del hombre hay crueldad. En estos días vemos que unos dicen, amor va a vencer sobre todo. Pero realmente, al raíz del ser humano, no hay amor, hay crueldad. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos por un ejemplo, lo sabemos por la experiencia de Cristo. Dice Cristo en Salmo 69, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quién se compadecería de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me dieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entró en el mundo el Hijo eterno de Dios. Tomó nuestra naturaleza. Era y es el Dios hombre. Como hombre, el Señor era y es perfecto, llena de gracia y de verdad. Él nunca ofendió a nadie. Y mientras Él crecía más y más y más en amor, mientras Él hacía el hecho más grande de amor en la historia del mundo, ¿qué encontró el Señor Jesús? Crueldad. Crueldad. De parte de los romanos, de parte de los judíos. Podemos decir que toda la humanidad, gentiles y judíos, estaban allí a la cruz de Calvario, representados. Y trataron a Jesús con crueldad. Le dieron hiel por su comida. Mientras buscaba Jesús si había alguien para compadecerse de él, un consolador, no había nadie. Y este día, usted que me escucha, no es ninguna excepción. Por naturaleza, es cruel. El Señor Jesús fue a la cruz de Calvario sabiendo que los hombres son crueles. Pero cuando fue a la cruz de Calvario, compró una salvación completa. Compró el don del perdón de los pecados y también compró el don del Espíritu de gracia. Y cuando viene el Espíritu de gracia, el Espíritu cambia la naturaleza y inclinación del hombre. La gloria del Señor Jesús es que Él toma el hombre cruel y lo hace un hombre misericordioso. Y aquí en esta bienaventuranza que tenemos en versículo 7, el Señor bendice los misericordiosos. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Dice el profeta Micaías de Jehová que se complace en la misericordia. Dios se complace en su propia misericordia. Y también se complace en la misericordia de su pueblo salvado por gracia. No es el hombre que se complace en misericordia. El hombre se complace en crueldad. Pero Dios, ¿quién es como Dios? Dios se complace en misericordia. Y aquí en el texto, el Dios hombre, Dios en nuestra carne nos enseña de la bendición de Dios sobre los misericordiosos. La palabra misericordia. Qué palabra interesante. No soy experto, pero lo que tengo entendido es que esta palabra viene del latín y que viene compuesta de dos palabras. Adentro de la palabra misericordia tenemos la palabra miseria y también una forma de la palabra por el corazón. Y tenemos la ventaja en español, que tenemos ahí una enseñanza corta sobre qué es la misericordia. Podemos decir que misericordia es una compasión santa del corazón por la cual el cristiano está conmovido para aliviar la miseria de su prójimo. Por la misericordia, el cristiano siente la miseria de una otra persona y conmovido por amor, sintiendo el dolor, la miseria de esa persona como si fuera su propia miseria, actúa para ayudar a esa persona, para aliviar su dolor. Esa es la miseria. Es la misericordia de un cristiano es una gota de los cielos. La misericordia no crece del suelo humano. Crecen en el corazón del hombre crueldad. Pero como una gota de los cielos, una gota del mar, de la misericordia de Dios, vemos la misericordia del cristiano verdadero. Vamos a considerar, hermanos, tres cosas sobre esta misericordia. En primer lugar, el corazón del misericordioso. El corazón del misericordioso. Dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos. Aquí el Señor bendice unas personas misericordiosas. Y implica que no todos tienen esta bienaventuranza, ni todos tienen este carácter. El Señor describe las personas de su carácter. Obviamente ellos hacen misericordia, pero tienen como una descripción de sus personas que son misericordiosos. Implique que ha entrado la gracia de Dios y ha cambiado la inclinación de estas personas. Los pelagianos querían decir que el hombre está como en neutralidad y no tiene inclinación en ninguna dirección y puede hacer lo bueno o lo malo simplemente, fácilmente, haciendo el uno o el otro. Pero la verdad es
que después de la caída el hombre tiene una inclinación entera a lo malo. Pero viene la gracia de Dios y hace un cambio en la inclinación, el carácter, los hábitos del corazón. Y por la gracia de Dios hay personas misericordiosas. ¿Cómo podemos describir estas personas? Empiezo con unos negativos. La persona misericordiosa, no decimos de la persona misericordiosa que es misericordiosa porque desatiende la justicia. Vemos aquí en el contexto que vienen dos bienaventuranzas. En versículo 6 vimos allí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vimos que esa persona anhela justicia en su propio corazón y vida y también en el mundo. Quiere justicia y también, aquí en versículo 7, ama a la misericordia. Como dice Micaías, que Dios requiere estas dos cosas, que amamos la justicia y hacemos la misericordia. Entonces, el mundo tiene su perspectiva vana en este punto. Y vivimos en días, podemos decir, días licenciosos. Y muchas personas hablan de amor o de misericordia, pero quieren decir, no hay un juez, no hay ley de Dios. Dios no va a juzgar a nadie, no hay reglas, no hay mandamientos. Haz lo que quieres hacer y te voy a alabar. Y el mundo dice que esa es misericordia, pero no es misericordia. Porque la misericordia viene juntos con la justicia. Cantamos antes, hermanos, de Salmo 33 de Jehová. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Los dos, justicia, misericordia. También, avanzando, la persona que meramente tiene un temperamento natural, inclinado más a la misericordia, no es la persona describida aquí. Por la naturaleza, unos tienen un temperamento más áspero, otros un temperamento más gentil. Y, por ejemplo, leímos en Hechos 28, después de la barca de Pablo se rompió, estaba ahí en una isla con personas que nunca habían oído la palabra de Dios. Describe el carácter de esas personas. Y los naturales del lugar nos mostraron no poca humanidad, porque nos recibieron a todos encendiendo un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, mejor tener humanidad que estar sin humanidad. Unas personas o tal vez unas familias o países o lugares tienen más humanidad natural. Gloria a Dios por ello. Pero no es la gracia de Dios. Tal vez el Señor pone los frenos en la crueldad de unas personas y no se muestra tanto.
pero no es lo mismo que el nacimiento nuevo. Entonces, escuchando este sermón, no te digas, bueno, soy más humano que esta persona, no soy el peor en el mundo y estoy bien. No te digas así, porque hablamos de una gracia sobrenatural y el Señor puede dar esta gracia a una persona por la naturaleza bien inclinada a la crueldad, porque es algo sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Entonces, avanzando, ¿qué es la misericordia? Digo que es lo que hace el Espíritu Santo, la gracia que le da a la persona el Espíritu Santo, iluminando el corazón en el conocimiento de Cristo, porque en Cristo viene la misericordia de Dios y una persona viendo con la venda quitada la gloria de Cristo, esa persona se cambia en la imagen de Cristo. Y voy a mencionar dos cosas sobre Cristo. La persona que ve por la luz del Espíritu, Cristo por nosotros. Cristo por nosotros. Llega a ser una persona misericordiosa, como por ejemplo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo por nosotros. Dios, viendo la miseria de los hombres, tuvo compasión de un pueblo numeroso y dio su Hijo precioso para proveer una propiciación para los pecados. Y el cristiano, el que cree en el Señor Jesucristo, ha recibido de parte de Dios un perdón por Cristo y por la sustitución que hizo Cristo por la cruz. Entonces, esa persona piensa, cuando estaba yo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin las promesas, el Señor me vio y me tuvo compasión, aunque había ofendido mucho al Dios del universo, me proveyó una propiciación. Y entonces esa persona así llega a ser misericordiosa a los demás. Cuando los demás ofendan a esa persona, piensa esa persona misericordia, pero el Señor me ha perdonado mucho más ofensas que las ofensas que me hacen ellos. Y así entra la misericordia en el corazón. También el Espíritu le da un conocimiento de Cristo con nosotros. Cristo por nosotros por la cruz y Cristo con nosotros en su simpatía. Porque el cristiano también ve el milagro de gracia que tiene en un sumo sacerdote con simpatía. Isaías lo dice así: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. ¡Qué palabras maravillosas! En las angustias, sufrimientos,
de sus miembros, el Señor Cristo sufre en sus miembros. Porque hay una unión real, aunque sea invisible y espiritual, hay una unión real entre Cristo y sus miembros. Y siente Cristo los sufrimientos de su pueblo. Así lo dice Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todavía en su gloria, en su gozo, a la diestra de Dios, el Señor Cristo tiene todavía un corazón suave, un corazón que recuerda sus sufrimientos en la tierra y puede compadecer a sus miembros sufrientes por su experiencia pasada. Y no digo que ahorita en los cielos Cristo está llorando, pero digo que está conmovido y ayuda a su pueblo sufriendo por simpatía. Y el cristiano ha alcanzado a ver algo de esa simpatía y lo hace misericordioso, viendo Cristo con nosotros. Cuando ve a Cristo por nosotros, tiene misericordia a la persona que le ofenda. Viendo Cristo con nosotros, tiene también simpatía de la persona que tal vez no le ofenda, pero esa persona está en sufrimiento. Y de su experiencia de sufrimiento en la imagen de Cristo, el cristiano también se compadece de esa persona sufriendo. Y el cristiano avance en su capacidad para compadecerse a los demás, como dice Pablo en 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Cristiano, el Señor te enseña en tu experiencia y Él te lleva por circunstancias de angustia, dándote consolación de su palabra y por el consuelo de su espíritu en tu corazón. ¿Por qué? Para capacitarte de compadecerse de los demás. Sin sufrimiento en tu experiencia, sería imposible prácticamente compadecerte de una persona sufriendo. Pero en la imagen de Cristo, viendo ellos que sufren, puedes recordar tus sufrimientos y puedes ponerte en el lugar de esa persona sufriendo, conmovido por amor y simpatía para ayudarle a esa persona. Bueno, el corazón del misericordioso es hermoso delante de los ojos de Dios. No es simplemente una persona que desatiende la justicia, ni una persona con un temperamento natural muy bonito. Es un milagro de la gracia de Dios. Cuando quita el Espíritu la venda de los ojos y una persona ve a Cristo y su misericordia muriendo por sus ovejas,
y compadeciendo a sus siervos en sus angustias. Eso cambia a la persona. Es una gota del mar, de misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes crecer en misericordia? Si eres cristiano que me escuchas, si dices, todavía tengo mucha dureza en mi corazón, tengo mucha crueldad en mi corazón, ¿cómo puedo compadecerme más? Es mirar a Cristo, Cristo por nosotros, Cristo con nosotros. Hay que volver nuevamente al mar de la misericordia de Dios para tener las gotas de misericordia para los demás. The merciful are not just people who have a nice disposition, as good as that is. But the merciful disciple of Jesus may have been the most cruel person on the planet, with a disposition like a wolf. But when the Spirit takes off the veil from the eyes and shows that person Christ suffering for his people, Christ sympathizing with his people, that makes the cruel man into a merciful man. El corazón del misericordioso. En segundo lugar, la mano del misericordioso. Hemos descrito el carácter del misericordioso y cómo viene por la obra del Espíritu. Y debemos notar que aquí en este sermón empieza el Señor Jesús con el carácter. Las inclinaciones de sus discípulos, que son pobres de espíritu, tristes, mansos, hambre y sed de justicia, misericordiosos, sus inclinaciones y carácter, y después empieza a hablar de sus hechos. Pero hay que avanzar a hablar un poco de los hechos, porque siempre los hechos siguen la inclinación del corazón. ¿Qué son los hechos de los misericordiosos? O la mano del misericordioso. Quiero decirles dos cosas. La mano del misericordioso es una mano guiada por sabiduría. La sabiduría del Señor le enseña al cristiano misericordioso, a quién debe mostrar esta misericordia. Entonces, a todos, pero para decirles en específico, podemos mencionar unas cosas. El misericordioso tiene misericordia de su bestia. Como dice Salomón, el justo se compadece de la vida de su bestia, pero las misericordias de los impíos es cruel. Una bestia no tiene alma que dura para siempre. Es solamente un cuerpo con una vida animal. Pero podemos decir que la bestia es el objeto más bajo de la misericordia. Pero todavía el hombre misericordioso, porque es misericordioso, tiene compasión de su bestia. Balaam, el falso profeta, no tuvo compasión de su bestia y le hirió a su asno con crueldad y necedad. Pero la ley de Jehová, podemos ver las leyes que hay debajo de Moisés sobre las bestias, que si ves la bestia de tu enemigo, no la dejes allí debajo de su carga, la bestia caída, o
el Señor dice que si en el día de reposo, si rescatamos la vaca del pozo, mucho más a los hijos de Abraham. Entonces, el misericordioso tiene compasión de la bestia, una bestia que no le puede hablar. Nadie va a ver lo que hace una persona con una bestia, pero todavía tiene misericordia de la bestia porque es persona misericordiosa. Con la bestia y mucho más con las personas, con sus cuerpos y sus almas. Y tiene con las personas una misericordia que sobrepasa las inclinaciones de la naturaleza. Por ejemplo, gracias a Dios que tenemos compasión de nuestra familia. Y la Biblia habla de esa compasión, la compasión que una madre tiene del hijo de su vientre. Una compasión muy fuerte, pero todavía es simplemente natural. Pero la misericordia del cristiano sobrepasa la compasión natural, como leímos aquí en Mateo 5 hasta el fin. Ahí dice en versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace brillar su sol sobre los malos y los buenos. En la misericordia que viene en la gracia de Dios, una persona, un cristiano, se compadece de sus enemigos. ¿Por qué? Si damos cosas buenas, regalos y todo a las personas que nos pueden recompensar, ¿cómo podemos saber que es una misericordia que viene del Espíritu Santo? Y porque, ¿cómo vamos a saber que no simplemente estamos buscando nuestro propio bien y ventaja? Pero esta misericordia abraza también los enemigos. No digo que alaba o permite el pecado, que es una ofensa contra Dios, pero perdona las ofensas personales, como Esteban, muriendo debajo de la mano de sus enemigos, herido de ellos, dijo: Señor, no les imputes este pecado. Bestias, podemos decir, enemigos, los pobres. Hay muchas referencias en la Biblia a misericordia para con los pobres. Por ejemplo, muchas veces en los Proverbios, un ejemplo, Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. También Daniel, el profeta, dijo al rey Nabucodonosor que debe arrepentirse y hacer misericordia para con los pobres. Hay pobres espiritualmente. Vamos a leer esta tarde de Marcos 6, como vio el Señor Jesús la multitud y que tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor.
con ojos de misericordia. El cristiano ve una persona, tal vez en este mundo, tiene riquezas y honra y amigos, pero espiritualmente no tiene Cristo y no tiene nada. Y el cristiano se compadece de esa persona. Y el cristiano, siendo tal vez pobre en cosas terrenales, tiene las riquezas de los cielos que puede compartir con los pobres espiritualmente. Entonces, la persona misericordiosa quiere avanzar el conocimiento de Cristo y quiere publicar las buenas noticias. Hay pobres espiritualmente y también hay pobres literalmente. Unas categorías serían viudas y huérfanos. Y si decimos, me compadezco de los pobres y quiero compartirles el evangelio, bueno, gloria a Dios. Pero es solamente una apariencia vana si decimos con palabras y no hacemos nada cuando tenemos oportunidad de hacerles bien físicamente. Los pobres, literalmente, bestias, enemigos, pobres, y sobre todo el cristiano se compadece de los hermanos en Cristo. De los hermanos en Cristo. La conexión entre el cristiano y una bestia es que los dos tienen cuerpo. La conexión entre el cristiano y un enemigo, una persona pobre, desconocida, es simplemente que los dos son humanos. Pero hay una relación más cerca entre cristiano y cristiano, como leemos aquí en Mateo, en capítulo 25. Cuando dice el Rey Jesús a sus ovejas, dándoles bienvenido a los cielos, dice en Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y responden, ¿cuándo hicimos esas cosas, Señor? Y dicen literalmente, ¿cuándo te vimos hambriento? Pero literalmente no vieron a Cristo. Hay cosas que no se ven. No podemos ver en este momento a Cristo. Pero sí podemos ver nuestro hermano con necesidad, con hambre, un extranjero, enfermo, encarcelado. Es lo que podemos ver. Debajo de lo que podemos ver, ahí viene Cristo escondido en sus miembros. Cuando el cristiano hace bien a otro hermano en Cristo, realmente lo hace a Cristo mismo, por la unión real y espiritual que hay entre la cabeza y los miembros. Y por eso el cristiano da una prioridad en hechos de misericordia a sus hermanos en Cristo. Como dice Pablo en otro lugar,
Hagan bien a todos y primeramente a la casa de la fe. Hay una conexión espiritual y se compadece el cristiano de los miembros del mismo cuerpo, en hechos de misericordia para con los hermanos. Entonces hay que abrir los ojos y mirar alrededor. ¿Qué son las necesidades de los hermanos? ¿Cómo puedo consolarlos en sus almas? ¿Cómo puedo ayudarlos con sus necesidades físicas? Con ojos abiertos por la fe, viendo el invisible, viendo que Cristo está ahí, sufriendo en esos miembros de Cristo. El cristiano misericordioso se compadece de ellos. There are things that we can't see. A Christian should have compassion on the life of his beast. How much more upon a fellow member of Christ? You can't see Christ hungering and thirsting in a stranger. What you can see is Christ's members. Under Christ's members is hidden Christ himself. Have compassion on the members of Christ. La mano del misericordioso es una mano guiada por sabiduría. También la mano del misericordioso es una mano actuada por amor. ¿Qué son los hechos de misericordia? Aquí en Mateo 25 leímos unos hechos. Dándoles de comer, dándoles de beber, reconociendo el extranjero, dándole ropa al desnudo, visitando el enfermo, visitando el encarcelado. Hechos de misericordia incluyen dándole cosas que te cuestan al necesitado, sea dinero, o si no tienes dinero, comida, una bebida, ropa. También dándole a la persona necesitada puede ser un préstamo, como dice, como leímos aquí en Mateo 5 y 42. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El préstamo no debe ser medio de tomar una ventaja de una persona pobre, pero se puede usar como un medio de mostrarle misericordia y ayudarle sin esperando ventaja a una persona en miseria. Dar, prestar, invitar. Isaías 58, describiendo el ayuno agradable a Dios. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes hagas entrar en casa. Si no tienes dinero, pero tienes casa, puedes mostrarles hospedaje a ellos que lo necesitan. Podemos decir también que la adopción de un huérfano es una muestra grande de misericordia, dándole un hogar, invitando, visitando. Si no tienes dinero, ni comida, ni ropa, ni casa, todavía puedes mostrar misericordia, visitando al enfermo o al encarcelado. Tu presencia sonríe y palabras de consuelo son una obra
de misericordia. Visitar, orar. Si no tienes dinero, ni comida, ni casa, ni capacidad de visitar la persona, puedes orar. Señor, ten misericordia de esa persona. Puedes orar por los hermanos en Cristo encarcelados sobre todo el mundo, los cristianos perseguidos en países que no podemos llegar ahí. Puedes llegar ahí con tus oraciones. Orar y perdonar las personas que te han ofendido. Hechos. Hermanos, que seamos hacedores de la palabra y no simplemente oidores de la palabra. Que el Señor use este mensaje para animarles a hechos de misericordia. Si tienes un corazón cambiado, muestra el cambio por tus hechos, los frutos del árbol cambiado. The hand of the merciful one is moved by love, giving, lending, visiting, praying, pardoning. But let us be doers of the word. Let us do something to show mercy. La mano del misericordioso. En último lugar, hermanos, la promesa del misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay promesas grandes y pensando y meditando en este tema, hermanos, me tocó a ver que hay muchas promesas en la palabra de Dios para el hombre misericordioso. Y me hizo pensar, quiero yo esas promesas. Y espero que quieras tú esas promesas. Son promesas fieles. Son promesas gratuitas. Unos piensan sobre la misericordia, piensan, wow, he pecado contra Dios, y yo sé eso, pero yo quiero, hacer buenas obras de misericordia para balancear mis pecados. Y lo más que hago, la más confianza que tengo que el Señor me va a recibir en los cielos. Y tristemente hay una iglesia falsa que parece es lo que piensan. Tal vez no en palabras explícitas, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Bienaventurados los misericordiosos, porque van a merecer entrar en los cielos o un tiempo más corto en el purgatorio. No dice así. Dice, porque ellos alcanzarán misericordia. El hombre más misericordioso de la historia del mundo es afuera de Jesús. Todavía es pecador y requiere misericordia del Señor, el perdón de sus pecados y una salvación misericordiosa de las angustias y miserias que causa el pecado. Para los misericordiosos todavía la vida eterna es un don gratuito de Dios. ¿Qué son las promesas? Bueno, dos pasajes. En Salmo 112.
en Salmo 112. Ahí se describe el hombre misericordioso. Por ejemplo, ahí en versículo 4 dice, es clemente y misericordioso y justo. El hombre bueno tiene misericordia y presta. Dice en versículo 9, repartió, dio a los pobres. Es hombre misericordioso. ¿Qué promesas, qué bienaventuranzas hay para ese hombre misericordioso? Dice en versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hermanos, yo quiero esa promesa. No para que mis hijos sean reyes, pero para que sean poderosos espiritualmente en el poder del Señor. El hombre misericordia deja después de él una descendencia bendita de parte de Dios. Tiene en esta vida bendiciones del Señor, como dice el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. Él da y presta y el Señor le da más. Él tiene ayuda en tiempos de dificultad, como dice versículo 4. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Él muestra misericordia a los demás en sus tiempos de dificultad. Y cuando entra el hombre misericordioso en las tinieblas, el Señor hace resplandecer su luz. En versículo 6, aquí dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, después que se va de esta vida. El hombre misericordioso tiene buena memoria y buen nombre. Y buen nombre es precioso. Tendrá ayuda en tiempos difíciles. Aquí, así dice también versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hay muchas promesas. Es un salmo que puedes meditar. Pero verdad es la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Alcanzarán misericordia. Misericordia incluso en esta vida. El Señor te está llamando por medio de una promesa. Porque el mundo dice, y la carne dice, y el diablo dice, el modo de tener mucho y tener seguridad es mirar por tus propias cosas en primer lugar y usar crueldad con los otros. En el libro de Ruth había otro hombre que pudiera redimido a Ruth, pero no quería dañar su propiedad. Pero la promesa de la gracia del Señor toca tu corazón este día. No busques para ti, pero ten compasión de los demás. Confía en la promesa del Señor. Él te bendecirá mucho más que las cosas que puedes conseguir para ti mismo
ten misericordia. Es privilegio, porque necesitas tu misericordia de las manos de Dios. Y siendo el mensajero de Dios, dándoles a los demás misericordia, es privilegio, hermanos. Hay promesas para esta vida. Si hoy no estás en Cristo, no tienes estas promesas. No tienes una compasión sobrenatural que procede de una vista de Cristo y Él crucificado. No te puede prometer que cosas te van bien en esta vida. Tu vida no está protegida por Dios. No usas misericordia con los demás. No puedes esperar misericordia de Dios. Es hora de arrepentirte de tu crueldad. Hay promesas para esta vida. Hay promesas para la vida venidera. Tenemos las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 1. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. En aquel día. En el día postrero. El Señor va a usar como evidencia la misericordia de Onesíforo que mostró a Pablo. Onesíforo va a decir: Señor, ¿cuándo te mostré misericordia? Porque en los ojos de los misericordiosos, sus misericordias son pequeñas cosas. Pero el Señor marca y nunca olvida. Y va a traer la evidencia en el día postrero. Entonces, persona misericordiosa, cristiano, cambiada por el Espíritu, tienes esperanza para el día postrero. Sigue en el camino de misericordia, creciendo más y más, y tendrás más y más confianza para aquel día. Y si hoy no estás en Cristo y no tienes el espíritu de misericordia, simplemente tal vez tienes un temperamento mejor que unas personas, pero realmente no muestras misericordia. En aquel día vas a recibir del Señor un juicio sin misericordia. En el infierno no hay misericordia. Y Dios es justo. Dios no te debe misericordia. Pero aunque has estado una persona realmente cruel, cada día con un corazón endurecido, hoy el Señor te llama y te ofrece vida eterna, el don del Espíritu, para cambiar tu corazón cruel y para darte la misericordia verdadera.
entonces ponte de rodillas, clamando al Señor, Señor, ten misericordia de mí, un hombre cruel, muéstrame misericordia, y para que pueda tener misericordia con los demás.